Y te pregunto Sí, algo. sí, sí. Entonces, Es que esto en Panamá es como novedoso porque los medios eran los que tenían acaparado todo, la información. Entonces han surgido medios que están haciendo lo que tú estás contando y la gente está escandalizada. Pero también porque estos medios tienen un fin. Han puesto activistas a hablar, han puesto a personas que estaban ligadas a medios, a gente que tiene talento para contar su historia. Y esto ha traído un conflicto entre periodistas, activistas, etcétera. Pero la gente no sabe que ya esto está dándose en muchos países. Quizás nosotros, porque estamos en Panamá y creemos todavía en los medios formales, no estamos acostumbrados. Por eso ya esto tiene como una trayectoria hace mucho tiempo que se está dando. Entonces, ¿qué pasará? ¿Eso se quedará o habrá transformación en las redes sociales más adelante o es un tema netamente político? mira, lo que podremos esperar y lo que debemos desear es que cada vez aparezcan más medios que se sustenten en el pago de los lectores. Si logran eso, van a tener una mayor independencia editorial y por ende van a poder influir más en una sociedad que de por sí no requiere solo de los medios para cambiar o para dejar de estar tan polarizada. Queda muy claro que es algo multifactorial. Lo que debemos esperar es, uno, que los medios líderes de los distintos países logren mantenerse firmes en sus posturas y que construyan modelos que no dependan tanto del gobierno. Ese es el primer punto. El segundo, que cada vez más periodistas entiendan que pueden construir sus propias audiencias y monetizar sus propias audiencias para que si en algún punto no les convence lo que les están pidiendo hacer o no están ellos empatados con la ideología de un medio de comunicación, puedan crear sus propios negocios y puedan vivir de ello para estar trabajando sobre ello. Respecto a los políticos, la realidad es que el único modo que se tiene de castigar por parte de la sociedad son las votaciones, son los procesos electorales en distintos países donde debemos ejercer nuestra capacidad de decidir si algo está bien o mal. Porque claramente ellos pues siempre han querido controlar a los medios. Es algo histórico. Es una tentación natural. El problema hoy es que en las redes sociales se pueden construir y se pueden fortalecer estas narrativas que descalifican a los medios de comunicación y claramente exacerban las opiniones para que entonces se descalifique. Y el problema cuando tú ya descalificas cualquier tipo de exposición es que terminas normalizando, por ejemplo, en el caso de México, la corrupción. Ya todos han sido exhibidos por actos de corrupción, tanto de los que están en el gobierno como de los que no están en el gobierno. Y entonces la consecuencia es menor, porque también otro punto a analizar es el valor del enojo de la gente en las redes sociales. La verdad es que el enojo en las calles es mucho más poderoso que el enojo en las redes sociales. Y tristemente hoy una gran cantidad de gente harta de lo que vive en sus distintos países se manifiesta en redes sociales. Y pues el político a la 10ª ocasión en que es trending topic dice, pues qué bueno que estoy siendo linchado en redes sociales si al final a mí no se me refleja en nada, ¿no? Me parece que las revoluciones perdieron muchísimo peso ante la proliferación de las redes sociales. Yo estoy convencido que los políticos están cómodos con los linchamientos en redes sociales porque, uno, muchas veces no representan una película de la totalidad. Dos, el linchamiento en redes sociales no te genera este temor en las calles, que es el que sí termina derivando en que la gente exija cambios profundos. Pasó en México cuando de pronto con los movimientos feministas sí empezó a darse violencia, que había mucho cuestionamiento al gobierno y que había una alerta absoluta. Pero mientras los linchamientos pasan en redes sociales, la verdad es que es complicado que algo cambie. Y lo que hemos de aceptar y que los políticos, ciertos políticos han entendido muy bien, Donald Trump en Estados Unidos, López Obrador en México, el presidente de El Salvador y demás, es que a través de las redes sociales ellos pueden construir su narrativa, su realidad, su audiencia, y que si se mantienen consistentes en su discurso, no va a haber nada lo suficientemente poderoso como para que los golpeen.
porque se alimentan de sus partidarios y a partir de esos partidarios es que ellos se pueden deslindar y decir, todo lo demás está diseñado para golpearme. Sí. Mauricio, para no quitarte más tiempo, porque sé que estabas en reunión y todo lo demás, ¿qué desafío tienen los periodistas post pandemia, luego que pase todo esto? Esto va a demorar un poco más porque la situación está grave todavía en algunos, pero bueno, se ha decidido hacer reaperturas económicas, movilidad en muchos países. Panamá comienza la movilidad el lunes, este lunes, hoy lunes. ¿Y cuál es el desafío que tienen los periodistas en este momento para continuar, ya no en los medios formales, tradicionales, porque las puertas no van a estar abiertas por el tema económico? Y si nos pudieras dar un consejo de las claves que, que tienes tú allí, que mandas tu mensaje por tus medios. Mira, el tema de los periodistas tiene una serie de facetas distintas, porque el periodista, por ejemplo, el que se dedica a la denuncia, el que se dedica a dar cobertura a los gobiernos y demás, debe empezar a concebir su realidad a partir de ciertos factores económicos y delimitantes que no tienen, por ejemplo, el periodista de deportes o el periodista que se especializa en una industria y demás. Es decir, el periodismo de denuncia en general, el que sigue a los gobiernos, hoy está ante un abandono que es muy complejo de analizar. ¿Por qué? Claramente el gobierno pues no se va a encargar de incentivar el que haya mejores medios de comunicación. Eso no le interesa. Entonces, si quitas esa parte, tendrías que encontrarte con que el usuario lo paga, porque si el usuario lo paga, entonces tienes un modo de existir. Si no está esa parte, que es lo que ocurre en la gran mayoría de países en América, quitando a Estados Unidos, te enfrentas ante un obstáculo mayúsculo que solo podrás sobrellevar si empiezas a ver como posibilidades el hecho de buscar apoyo de la Google News Initiative, de Facebook, de organizaciones a nivel mundial. Cada vez estas organizaciones son más importantes y cada vez más el periodista, el dueño de medios de comunicación, debe considerar que su modelo puede pasar por levantar apoyos de este tipo de organizaciones. Ya hay casos a nivel Latinoamérica que están funcionando. Esto también lleva a un replanteamiento de qué tanto negocio se puede hacer con los medios de comunicación, porque durante la época alegre de los millones de seguidores, millones de usuarios únicos y demás, caímos en la tentación de pensar que podíamos ser el equivalente a empresas de Silicon Valley, y la verdad es que no, la lógica de 10x exponencial de Silicon Valley hoy no aplica para los medios de comunicación. Y te diría que tampoco para los periodistas. Entonces, si lo que tú quieres es crear una fuente de información que denuncie al gobierno y demás, debes tocar las puertas adecuadas. Y hoy esas puertas adecuadas parecen ser o la construcción de un modelo para que el usuario pague por contenidos con los múltiples desafíos que representa, o bien trabajar en un pitch, en una narrativa, en la estructura de un proyecto que pueda ser apoyado por organizaciones no gubernamentales, por estas plataformas tecnológicas que convencidas y también en parte por relaciones públicas y por marketing quieren apoyar el buen periodismo. Ese es el primer camino. Ahora, si no tienes esa limitante, si no estás encapsulado en esa fuente llamada información general o política, que es muy complicada por los intereses que hay y eres, digamos, más libre en temas más amplios, lo que tienes que hacer es aprender de marketing, es medular, entender, y que de hecho todo periodista en su momento lo debió saber, es, ¿yo por qué estoy escribiendo? ¿Cómo debo medir si esto que estoy haciendo vale la pena o no? Si el uso de mi tiempo es lo más eficiente que puede ser o no. Es algo en lo que falló la industria en general de los medios de comunicación. El periodista hoy debe aprender a vender su historia, a vender no en el sentido de voy a hablar bien de ti porque me des dinero, sino a promoverla, a entender cuál es la plataforma adecuada, a entender cómo la va a distribuir. Es decir, aunque yo publique mi podcast, ¿cómo voy a estar presente en otras redes sociales para que la gente sepa que escucha este podcast?
¿Qué funnel de marketing voy a seguir? Porque recordemos que el funnel de marketing tradicional tiene 3 pasos. Tiene el awareness, que es te descubro, luego la consideración, donde ya tengo una relación hasta cierto punto cercana con la persona, y la conversión o la compra. Ese mismo proceso, haya dinero o no de por medio, se tiene que seguir al momento de presentar una historia. Entonces, marketing es importante. Segundo, la consistencia, el entender que no basta con un contenido, sino que hay que ser consistentes y hay que seguir un plan de vuelo. Ese plan de vuelo debe siempre tener claro cuáles son los objetivos que nosotros queremos seguir en el camino. Tercero, sí atreverse a construir su marca personal y pensar también en colectivos, pero en colectivos en los que la suma de esas marcas personales terminen significando un valor agregado para la gente. Solo así el periodista va a adquirir valor. Y me parece también medular que el periodista no se encierre en su idea de que es periodista. A ver, el periodista es ante todo un creador de contenidos. Y lo que a mí me duele de los periodistas es que mucho tiempo fuimos los más golpeados. Tú tenías a influencers que se valieron de la creación de contenidos para, en algunos casos, hacer negocios extraordinarios y hasta para erigirse como los grandes referentes, incluso de la información que otros detonaban. Tenías a cualquier cantidad de actores diciéndose creadores de contenido, menos los periodistas, que los periodistas dicen soy periodista y no entienden que a su modo pueden ser influencers y que claro que en esencia son creadores de contenido. Y esta sola ampliación de concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy el periodista puede hacer pitches, puede desarrollar ideas para Netflix, para Amazon. Hablamos de que no hay buen periodismo, pero es que en realidad el buen periodismo hoy lo podemos consumir on demand en las plataformas de video. Hay documentales extraordinarios de Pepe Mujica, por ejemplo, que hizo Kusturica, el mismo que hizo el de Maradona. Eso es periodismo, nada más que está en una plataforma que no concebimos. Está High Score, por ejemplo, un documental sobre la historia de los videojuegos. Pues es periodismo y lo podría hacer un periodista que sabe de videojuegos, nada más que no lo concibe como una posibilidad porque le enseñaron que a él lo que le toca es hacer notas e ir a coberturas. Se tienen que preparar también en materia de inteligencia artificial con un punto medular. Este punto medular es asumir que la nota informativa va a morir y que quien mejor va a hacer la nota informativa va a ser el propio algoritmo. Los algoritmos hoy ya están haciendo notas informativas. Como periodista, no hagas notas informativas fundamentadas en el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. Sí, por supuesto, contempla que eso es parte de tu narrativa, de tu historia y que lo debes seguir. Pero la sola consignación de hechos no va a ser suficiente. Tú tienes que dar todo un contexto para que ese contenido sea exitoso. Y el valor agregado. Valor agregado. Sí. Bueno, Mauricio, quiero darte las gracias por esta oportunidad. Eh, Vamos a seguir leyendo tus artículos muy interesantes y recomendarlos también acá en Panamá para que nuestro público siga viendo estos contenidos tan buenos que nos estamos perdiendo y que yo los voy a dar a conocer. Y Muchísimas sí, sobre todo, Mauricio, pues a la orden siempre y preséntanos ahorita, cuáles son, dónde te podemos ubicar, en qué medios estás, en qué redes estás, para que el público panameño lo sepa. Oh, yo encantado. Mira, en LinkedIn, por ejemplo, estoy como Mauricio Cabrera y lo menciono porque muchos no le hacen caso a LinkedIn y hoy es una plataforma que está creciendo mucho, que ya no es solo para personas que están buscando trabajo, sino que quieren crear su La audiencia. gente Ahí todavía te puedes piensa que hacer. nada más para buscar trabajo y no, ahí tú puedes escribir Exacto. artículos, hacer todo. No, Buenísimo. no. LinkedIn junto con TikTok son las plataformas que hoy te permiten crecer más, cada una con sus pros y sus contras. Entonces ahí me encuentran como Mauricio Cabrera en Twitter, Instagram y demás como Macafut, M-A-C-A-F-U-T. Y si quieren seguir mis plataformas, busquen Storybaker en LinkedIn, que tengo mi company page, que es el equivalente al fanpage de Facebook, como Storybaker- en Twitter e Instagram. Y bueno, mi podcast que es de Coffee. Lo que sí quiero decirte también es que muy pronto estaré publicando también mi libro sobre los medios de comunicación en la época de la pandemia. Entonces,
muy contento de que lo puedan adquirir. ¿Y Ya sabes te para avisaré. cuándo más o menos estará? Mira, yo estoy estimando que para mediados de octubre ya estará Ahora impreso y pronto, demás muy listo. Sí, pronto. sí, sí. Sí, lo O estuve sea que tienes un trabajando en nuevo todos estos hijo. meses. Sí, 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 Espero, así es. bueno, que el CELAP, por ejemplo, te invite a presentar el libro en Panamá. Ojalá, ojalá, ojalá. Sí, o que hagamos algo virtual primero y después puedas venir a hablarnos un poquito en Panamá de marketing. Me parece que periodismo y marketing van de la mano. No nos enseñaron en las aulas, al menos en Panamá, marketing. Pero nosotros de por sí, de una forma nativa, sabemos cómo vender nuestras noticias. Sí, exacto. O deberíamos saber, que muchas veces me Nuestras parece. historias, claro. Sí. Y vamos hacia adelante. Muchísimas gracias por la oportunidad y un gran saludo al pueblo mexicano y a toda tu gente allá. Mu- Muchas gracias, que estés muy bien y compárteme luego los segmentos que haces con otros colegas de Panamá, que muy interesado también. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Vale, Nos bye, vemos en otra bye. oportunidad. Gracias.